Bueno, muy bien, 10 de la mañana con 41 minutos, sigue el debate del cuarto retiro del 10%, el proyecto avanza en el Congreso, pero los votos están divididos. ¿Va a lograr tener los votos necesarios para llevarse a cabo esto? Bueno, vamos a conversar con el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Diputado, ¿cómo le va? Un gusto, buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y el diputado también del Partido Socialista, Marco Ilavaca, que está en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Buen día, abrazo grande. Muy buenos días, Rodrigo. Un abrazo para ti. Solamente darte un dato antes de partir con la pregunta, que yo sé que es un tema que a ti te preocupa. A ver. Obsolescencia programada. Conversamos hace cerca de un mes de ese proyecto de ley. Sí. Lo despachamos esta semana de la Cámara de Diputados, se fue al Senado. ¿Ya? Así que este es un proyecto que presentamos en conjunto con el diputado Castro, que estuvimos conversando, como te digo, hace tiempo respecto a ese tema, y tú dijiste, manténganme informado respecto a ese proyecto. Qué bueno, gracias, diputado. Al Senado. Qué bueno, o sea, va avanzando. Así es, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Extraordinario, extraordinario. Felicitaciones, porque es un gran proyecto. Déjeme, antes de entrar en materia que podemos conversar, invitamos a todos los diputados del oficialismo, Alonso Lizama y la producción llamó a todos los diputados del oficialismo y que están en la Comisión de Constitución y no pudieron participar, ¿sí? Para que no digan después acá es un color, es otro color, no. Con total naturalidad, esto es lo que pasó. A todos los diputados del oficialismo y no pudieron participar acá. Marco Ilavaca, el 7-6, ¿qué lectura les da? ¿Qué conclusión sacan con ese 7-6 a favor? Mira, primero es que hoy día se encuentra una serie de complicaciones para el avance correcto de este proyecto, que es un proyecto súper sentido por la ciudadanía de nuestro país. Y lo dijimos la semana pasada cuando estuvimos conversando sobre este tema, que hoy día no es casual de que cerca del 80% de la población chilena esté con sus ojos puestos en este proyecto. Pero ha existido, y creo que es una de las razones por las cuales hoy día ninguno de los parlamentarios del oficialismo nos quiso acompañar dentro de esta conversación, que ha existido un nivel de presión nunca antes visto, no solamente desde el gobierno, sino que hoy día también desde el candidato del oficialismo respecto a la postura de los parlamentarios. Hoy día hay una polémica bastante grande respecto a una candidata senadora que pertenece a la Comisión de Constitución, que ayer manifestó su voluntad de aprobar este retiro, señalando que no la van a apoyar en su candidatura senatorial. Entonces hoy día se está viviendo este proceso. Por eso se ve tan complejo el avance luego en la sala. Necesitamos tener por lo menos 12 votos del oficialismo en la sala de la Cámara de Diputados para que el proyecto pueda pasar recién al Senado. Es decir, ni siquiera estamos discutiendo que esto va a ser ley inmediatamente. Falta todavía un tremendo paso, que el Senado, donde también la cosa está difícil. Sí, primero también viene la discusión en particular. Así es. Diputado Ibáñez, ¿qué conclusión saca usted de este 7-6? ¿Esta es una lectura favorable? ¿Es una lectura que aún se puede decir, no, esto es, como lo dice el diputado Ilavaca, es recién el comienzo, queda una historia larga de discusión? ¿Cuál es la mirada respecto a estos números que te entregan una victoria hasta el momento? Sí, bueno, quienes aprobamos, creo que tenemos una incertidumbre muy grande respecto de si es que esto va a poder seguir avanzando, porque justamente necesitamos de 10 a 12 votos de la derecha, y creo que el hecho de que no vengan parlamentarios de derecha también a defender su posición a los programas de televisión es sintomático de que hay una fricción, que siento que ellos están dando un debate y la idea es que nosotros en el debate en particular también podamos avanzar y convencer al resto de los parlamentarios de que esta es una medida que fundamentalmente, porque ese es el argumento que esgrimen, que podría no impactar sustantivamente a la inflación y al mismo tiempo compatibilizar la necesidad de las economías familiares con el momento de sobrecalentamiento de la economía que existe. Entonces, creo que hay una incertidumbre grande, pero nosotros con el diputado Ilavaca, con el resto de parlamentarios de la oposición, por supuesto que vamos a trabajar por tratar de construir esa mayoría. Sabemos que hoy hay una crisis que amerita poner en el centro las necesidades particularmente de aquella clase media que endeudada, que ni tan rica para que le preste plata a los bancos, ni tan pobre para que reciba un beneficio del Estado, pueda estabilizar su actividad financiera familiar. Hablamos de microempresas, hablamos de pequeñas pymes, hablamos de profesionales que hoy todavía tienen un monto en sus cuentas individuales y que legítimamente están solicitando retirar un nuevo 10%. Por tanto, allí creo que hay que compatibilizar
estas visiones y tratar de que avance. Y eso implica que nosotros vamos a tener que conversar con la derecha, vamos a tener que conversar con quienes han intentado también manipular un poco las cifras como una especie de campaña del terror, pero fundamentalmente también oír a los economistas que también sugieren que esto podría impactar eventualmente en el alza de los precios y por tanto perjudicar a los más pobres. Entonces ahí creo que hay un balance que tenemos que producir dentro de la comisión. Diputado, ustedes saben que a mí me gusta, y este espacio siempre lo hemos hecho así, esto es con nombre y apellido. Cuando ustedes me hablan de amenazas, de presión para intentar cambiar su posición o tratar de que voten contrario, ¿a quiénes se refieren, diputado Ilavaca? ¿Quiénes son los que hacen esta presión y contra quiénes esta presión? Mira, hoy día claramente está el gobierno detrás de esto, están los principales grupos económicos de nuestro país, está el candidato Sichel. Y hoy día, si uno revisa la prensa, con nombre y apellido, la diputada Paulina Núñez ayer anunció que iba a votar favorablemente al proyecto del cuarto retiro. Y hoy día el candidato Sichel le dice, ¿sabe qué? Yo no la voy a apoyar porque usted está en un proyecto diferente al que yo estoy liderando. Y yo voy a apoyar al otro competidor que compite en su misma lista. Eso es una amenaza, eso es presión. Eso es no dejar la manifestación voluntaria, pacífica, tranquila de los parlamentarios en un proceso de deliberación natural. ¿Y por qué cae en eso? ¿Por qué se cae en eso, diputado? ¿Cuál es la lectura, la profunda lectura suya? Mira, yo siempre he sido convencido de que el sistema de la AFP hoy día fracasó, porque el sistema de protección social no tiene nada. Hoy día, cuando casi todas las pymes están pasando momentos difíciles, tú sabes cómo se financian los bancos, instituciones financieras y los grandes grupos económicos de Chile con los dineros de la AFP. El grupo por ejemplo, un grupo económico, el grupo Lusic, hoy día tiene 5.800 millones de dólares de los plata de los trabajadores siendo invertidos. Los bancos e instituciones financieras tienen utilidades del orden de los 2.500 millones de dólares en el primer semestre. ¿Financiados por quién? Por los ahorros voluntarios, no ahorros voluntarios, ahorros forzosos de todos los trabajadores. Entonces, cuando estás tocando la fuente de financiamiento y el motor del sistema financiero bancario, claramente los grupos que lo defienden, y lo dije el otro día en mi intervención también cuando fundamenté mi voto, tienen que proteger a aquellas personas que ellos representan, que son los grandes grupos económicos de nuestro país. No, sí, lo escuché, lo escuché. Es más, vi la votación entera, vi todo lo que opinaban ustedes, cada uno respecto a sus puntos de vista. Diputado Ibáñez, cuando se habla que este cuarto retiro ya es la lápida contra la AFP, ¿usted está de acuerdo? Mira, ese yo creo que es un debate de los centrales, en un momento constituyente, incluso culturalmente, respecto a lo que entendemos por seguridad social. Yo no creo que un nuevo retiro o un retiro del 100% sea la lápida de las AFP. Yo estoy en contra de las AFP porque creo que son instituciones que fabrican pobreza, cuando justamente la pensión básica solidaria no dista mucho de la pensión promedio de muchas y muchos chilenos. Por eso la gente prefiere retirarlo ahora, invertirlo o hacer otra cosa con su dinero, con sus ahorros previsionales para no perder los fondos, particularmente del Fondo E. Entonces, creo que allí hay un problema donde las AFP caen en su propia trampa. Estamos en contra de las AFP, queremos terminar con las AFP, pero para eso hay que derogar el decreto de ley 3500 de la dictadura. Para eso necesitamos instaurar la seguridad social como principio de aquellos que le costaron a la clase obrera a principios del siglo pasado matanzas, huelgas, movilizaciones, que es un principio básico civilizatorio que no va a ser consagrado solamente terminando con la AFP por la vía del retiro del 100%. Entonces, yo no quiero engañar a la gente diciendo, claro, efectivamente, la seguridad social la vamos a lograr retirando el 100%, porque eso no es verdad. De hecho, creo que se habla poco en este debate respecto del modelo que necesitamos para el futuro, un modelo de aporte a un fondo público, colectivo, donde las y los trabajadores puedan definir dónde quieren también invertir sus recursos para que renten más en un futuro. Entonces, yo creo que también hay una especie de demagogia que se da mucho en los tiempos de campaña, donde dicen, ya, ok, retiremos toda la plata y terminamos con la AFP. Bueno, la pregunta es, ¿cómo construimos un sistema de seguridad social que haga que, por ejemplo, en Chile, los adultos mayores no tengan la mayor tasa de suicidios por no poder pagar sus remedios ni poder tener un sistema nacional de cuidado? Entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar a futuro con una reforma de pensiones real, digna, para todas y para todos?
que ya lo quiero abordar con eso. Diputado Ilavaca, estaba leyendo al diputado Alessandri, donde dijo, quiero pedir perdón por la ignorancia de Ilavaca. ¿Qué le dice usted a eso? Mira, el diputado Alessandri nos tiene acostumbrados generalmente a buenas bromas y siempre las hace permanentemente. De hecho, el que presenta el proyecto de retiro del 100% es justamente el diputado Alessandri, ¿ya? ¿A qué se refería? Dijo esto cuando yo señalé que si bien el 10% no va a terminar con el sistema de FP, pero sí es el comienzo del término del sistema de FP tal cual hoy día lo conocemos, porque es necesario hoy día debatir lo que acaba de decir Diego. Hoy día la ciudadanía de nuestro país se movilizó el 18 de octubre, entre otras cosas, porque tenemos un sistema de pensiones absolutamente injusto, desigual. No es un sistema de seguridad social. ¿Por qué existe este nivel de desafección de la ciudadanía para con la AFP? Es porque es un tremendo negocio para los bancos e instituciones financieras. Entonces, hoy día, este proceso de retiro no va a terminar, como se ha dicho, con el sistema FP, pero sí puso en el centro del debate la necesidad de cambio inmediato de este sistema que es injusto. Sirve solamente para generar riquezas para algunos y pobreza para millones de chilenos. Ajá. Los datos que la Fundación Sol ha presentado permanentemente son categóricos. Más del 50% de los chilenos percibe como renta media 150.000 pesos. No, sí, de las pensiones son vergonzosas. Yo tengo una cantidad de historias de la gente que recibe 50.000 pesos, 120.000 pesos. Hay gente que ya no tiene ni un peso y que quiere sacar su plata porque quiere invertirla mejor en otra cosa. Quiere comprarse hacer un negocio, prefiere sacar 1 o 2 palos que tiene hoy, 1 o 2 millones que tiene hoy y no vivir con una pensión de 10, 15.000 pesos. O sea, tengo muchísimas historias, ¿ah? Y voy a ir con los Twitter ya porque hay mucha gente escribiendo. Diputado Ibáñez, ¿qué sensación le da profundamente las voces de los economistas? Varios economistas se oponen a este cuarto retiro. Y con independencia, no creo que tengan un color puesto sobre la mesa, salvo que usted me corrija. ¿Por qué lo hacen? ¿Hay una mirada de ustedes hacia ellos? ¿Les da lo mismo lo que digan los economistas, lo que diga el Banco Central respecto a esto? ¿O lo están mirando, lo están observando, lo están estudiando? ¿O ustedes tienen economistas que dicen lo contrario? Mira, la verdad, Sebu, que a mí no me da lo mismo lo que diga el mundo técnico y los economistas. Ajá. Creo que hay que ser honesto también con la ciudadanía, que aquí necesitamos construir un modelo de seguridad social y para ello necesitamos también a la academia y al mundo técnico de nuestro lado. Ahora bien, cuando hablamos de economía, también hablamos de política. Yo no entiendo la economía separada de las decisiones políticas cuando hay que colocar en el centro una visión de economía que no sea justamente la neoliberal de los últimos 30 años. Entonces, cuando se habla de este sobrecalentamiento de la economía, bueno, también hay voces, a propósito de lo que señala Mario Marcel del Banco Central, como Roberto Soler, que es el ex director del Banco Central, el expresidente del Banco Central, o tenemos el caso de, ahora último, creo que hace un par de horitas estaba leyendo a Gonzalo Sangüesa, del Consejo Fiscal Autónomo, que señala que hay una sobrereacción también. Ahora, yo no quiero relativizar, justamente hay una inflación incipiente y eso existe. Y cuando hay una inflación, esto es como Nicanor Parra, cuando hace la paradoja de los promedios. Cuando tú tienes 2 personas, si hay una persona que se come 2 panes y otra no se come ninguna, bueno, promedio de consumo 1 a 1. La inflación es lo mismo. Las personas más pobres o la clase media más empobrecida, más precarizada, cuando hay inflación, gastan en bienes no durables. Y los más ricos se salvan porque sus bienes los invierten en mecanismos o instrumentos que no se deprecian tan fácilmente. Entonces, allí también hay que convenir de que en un marco en el cual comienzan a subir los precios y el costo de la vida, quienes pagan esos costos son la clase trabajadora. Y para ello también tenemos que poner urgencia. Quienes nos sentimos, no sé, más de izquierda o más progresistas, tenemos que también ponderar aquellos datos que nos señalan que el día de mañana, cuando se haga el retiro, el trabajo que produjo el ahorro previsional hace 5 años o hace 10 años, ese trabajo ahora vale menos porque subió justamente el costo de la vida. Y eso es regresivo. Y allí la derecha dice, ok, es regresivo, entonces no lo saquemos. Y yo le pregunto a la derecha, bueno, ¿ahora le importa el endeudamiento? ¿Ahora le importa la recaudación tributaria cuando rechazaron el impuesto a los súper ricos? ¿Ahora le interesa el bienestar de la clase media? Entonces allí también hay una suerte de hipocresía que tenemos que saber ponderar en el debate particular. Diego,
Vamos conversando para que no se nos vaya el tiempo. Abro las pantallas, hashtag alerta. Y ojo, si hay diputados que están en contra y quieran participar y no quisieron salir en vivo, bueno, a través de sus jefes de prensa, manden videos y salgan al aire sin ningún problema. Hasta Rodi Romero dice, diputado Ilavaca, atención, si es la lápida para las AFP, ¿por qué no se pelea por el 100%? Es un tema que está abierto en el proceso de discusión. Yo creo que hoy día es necesario poner sobre la mesa, además de este proceso de retiro, que va a ir en apoyo, porque también aquí se cuentan medias verdades. Se dice, no, esto va a ir en apoyo de las personas que no lo necesitan, los sueldos más altos. Pero lo cierto es que hoy día el apoyo a través de los retiros va a cubrir transversalmente a toda la sociedad. Las personas que no tienen fondo de previsión, esas 3 millones de personas que tienen 0 pesos hoy día, eran aquellas personas que tenían menos de 3 millones de pesos en su fondo de capitalización individual. 3 millones. Con 3 millones de pesos, a punto de jubilar, tú vas a recibir una pensión autofinanciada de 5.000 pesos. No, es un chiste. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Álvaro Paulaza, buenos días. Ya es hora que los políticos se pongan las pilas, ya que la plata de las AFP es nuestra. Y los grupos empresariales favorecidos nunca han trabajado un día y solo se dedican a robar y robar sin sudar una gota tras un escritorio. Muchas gracias. Él va por el 10% sin duda. Carolina Muñoz, voy con otro. El ingreso mínimo ha servido solo para sobrevivir, no para vivir. Y eso los honorables no lo entienden y no lo empatizan. ¿Pasa eso, diputado Ibáñez, que hay poca empatía con la gente que hoy sí efectivamente necesita retirar su 10%? ¿Piensas que a veces hay la búsqueda de una conveniencia personal, de una conveniencia de un sector, en vez de pensar en la gente que sí efectivamente lo necesita? Absolutamente, absolutamente. A la política en general le falta empatía y esto se refleja a propósito de lo que señalaba el diputado Ilavaca sobre Alessandri. Alessandri gastó 200 millones de pesos en su campaña. Fue el diputado que más gastó en su campaña y más encima se oponen a la rebaja de la dieta parlamentaria en su momento que hemos empujado hace 7 años como Frente Amplio. Entonces, efectivamente, hay un bolsón de privilegios que no se quiere discutir en el Congreso, pero esperemos que en el Congreso del día del mañana tengamos mayorías para hacer todos estos cambios y colocar en el centro la empatía y las necesidades del pueblo chileno. Ajá. Diputado Ilavaca, ¿qué pasa con la gente que no tiene plata y que tiene que hacer retiro y no puede retirar nada? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué respuesta hay para esas personas y que están viviendo del IFE hoy? En este momento no tenemos respuesta porque no tenemos facultades para poder generar gasto inmediato por parte del legislativo. En el proyecto, en el segundo retiro del 10%, el gobierno presentó un proyecto donde sí se le entregó un beneficio que fueron una suma de 200.000 pesos. Como no tenemos herramientas legislativas para poder avanzar en ese ámbito, y lo que hicimos fue generar una herramienta a través de modificaciones constitucionales, es que logramos hacer este otro retiro y no, lamentablemente, lo que hoy día muchos chilenos también están pidiendo, sobre todo aquellos que no tienen ningún peso en la cuenta de capitalización individual. Ajá. Diputado Ibáñez, cuando vemos esta crítica directa a la diputada Paulina Núñez, que anunció que iba a votar el cuarto retiro, ella apoyó también los 3 retiros anteriores. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa esto? Yo creo que hay parte de la derecha todavía, a propósito de la bajada de línea que hizo el presidencial Sichel, que entiende que la política es una especie de regimiento, que creen que todavía estamos en esas estructuras monárquicas donde el candidato presidencial dice algo y todos tienen que entonces decir lo que él opina. Creo que en este caso se equivoca. Creo que la derecha ha tenido una transformación interna a propósito de la revuelta social, de los retiros, de la renta básica de emergencia, el IFE, donde ha aprendido también que hay que colocar en el centro la empatía, como tú decías recientemente. Entonces, creo que allí hay una mala lectura, hay un traspié de un candidato presidencial que sigue respondiéndole a quienes están financiando su campaña y no respondiéndole al pueblo chileno. De ahí que creo que parte el problema de la gran derecha chilena. Ok, la última pregunta para no quitarles más tiempo y agradeciéndoles la gentileza. ¿Qué va a pasar en el futuro, diputado Ilavaca? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Se va a poder retirar? Que es la pregunta más simple, tal vez la más difícil de responder, pero es lo que la gente, yo leo acá y me pregunta y me interroga, no hoy, toda la semana. ¿Van a tener el 10% en su bolsillo o es difícil de aventurar? ¿Es difícil dar un sí hoy?
Mira, tal cual a ti te preguntan todos los días, tengo la misma presión todos los días a través de todas mis redes sociales. Cada momento que salgo a la calle en mi región, de hecho ahora me voy a San José de la Mariquina, me preguntan exactamente lo mismo. Y la respuesta que yo les he dado a todos y a todas es que está complicado. Es difícil, se necesitan quórum alto. Hoy día recién entramos en la Comisión de Constitución a discutir en particular para tratar de sacar el texto que vamos a presentar al Pleno de la Cámara de Diputados, y allí necesitamos por lo menos 12 votos de la derecha para poder tener y avanzar en este proyecto. Y si se necesitan 12 votos de la derecha hoy, 4 de septiembre, ¿cuántos se tienen? Hoy día no te lo podría decir, porque la gran mayoría de los diputados que estaban apoyando efectivamente este proyecto hoy día se han manifestado en reflexión. Y han sido pocos los valientes que, al igual que la diputada Paulina Núñez, han sido capaces de decir, ¿sabe qué? Yo sí estoy de acuerdo con este cuarto retiro. Y para usted, diputado Ibáñez, la mirada de Ilavaca también es así, que no me puede decir nada, que es difícil, que se necesitan 12 y que todavía no hay claridad, que hay más reflexión que decisión. Yo he contado tres de los que necesitamos, al menos, que han manifestado su voto a favor. Ahora bien, yo creo que aquí tenemos dos estrategias. Una es ir con todo hacia adelante, con el riesgo de chocar contra la pared y que esto finalmente no ocurra y la gente no pueda retirar. O tenemos que asumir una estrategia más audaz donde podamos convenir algunas indicaciones que convenzan a estos parlamentarios para que al menos exista un retiro. Y aquí va a sonar feo, pero es con ciertas condiciones, como por ejemplo que se pague en 2 cuotas, que por ejemplo constituya renta, que por ejemplo los estratos más altos, hablamos de quienes ganan más de 1,5 millones o más de 2,5 millones, puedan justamente pagar impuestos por el retiro. Yo creo que hay un mecanismo que todavía está en debate en la comisión, pero yo no soy de la idea de ir con todo y chocar contra la pared y que finalmente pierda el pueblo. Yo creo que hay que tratar de encontrar los puentes para que esto salga lo más rápido posible. Ok, diputado Ibáñez, diputado Ilavaca, que tengan un gran día y gracias por aceptar la invitación. Cuídense mucho. Gracias, un abrazo. Chao, gracias a ustedes. Te cuidas, muy gentil. Gracias. Chao, chao, gracias.